Bien, amigos, Fernando Olivera está con nosotros. Dicho sea de paso, Fernando, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. A ver, sentimientos encontrados, ¿estás decepcionado? ¿No te ha sorprendido? ¿Hay una cierta alegría, tristeza? ¿Qué es lo que te genera esta, digamos, conocer que efectivamente se va cerrando el círculo y que Alejandro Toledo ha recibido coimas? Muy grave. Te decía sentimientos encontrados, porque como la gran mayoría de peruanos, estoy indignado, estoy furioso. Como quien llegó al más alto honor que puede tener un peruano, ser presidente de la República, luchando nada menos contra un régimen corrupto como el de Fujimori y Montesinos, terminó traicionando al Perú, terminó traicionando a la democracia y ahora está prácticamente en condición de prófugo de la justicia, porque todo parece indicar que las órdenes de captura serán emitidas ya muy tarde, porque la Fiscalía debe tener las pruebas suficientes y que realmente llegan muy tarde. O sea, Aquí, digamos, esto es un despelote, se ha filtrado la información, no ayuda. Pero digo sentimientos encontrados porque a la vez es un aliento, una esperanza, saber que no hay intocables, saber que la verdad se abre paso, saber que no hay crimen perfecto. Con la gratitud a esos valientes fiscales brasileros que supieron cuadrarse frente al poder inmenso de un sistema de corrupción internacional que gobernaba Brasil como gobernaba el Perú y gobierna muchas partes del mundo, consagrando la impunidad y desapareciendo a quienes denunciábamos, sometiendo a la prensa y silenciando a través de un poder judicial que justamente daba patente de corso para que esto siga funcionando por siempre jamás. Correcto, Fernando Olivera. Se abre una esperanza para que podamos hacer una depuración total de toda esta lacra de politicastros delincuentes, ¿no? Correcto. Ahora, Fernando Olivera siempre se ha vendido justamente, tú, digamos, como el luchador de la corrupción, que con la escoba no se le escapa ni un corrupto. ¿Cuál es la responsabilidad que también asume Fernando Olivera en haber sido socio de un presidente que al final se llevó la plata, al parecer, en balde? ¿Qué pasó con la escoba del Frente Independiente Moralizador? Creo que es una pregunta legítima también que mucha gente se hace. Nosotros, en primer lugar, competimos con Toledo en las elecciones. Ok. En la segunda vuelta había que elegir el mal menor. Ok, en ese entonces, digamos, todo el mundo había toledistas por todo el mundo. Entre García y Toledo. Ok. Prácticamente no había elección. Pero sin embargo nosotros firmamos un acuerdo de gobernabilidad y moralidad para viabilizar la estabilidad democrática en un proceso de transición real, luego de que nos había dejado el gobierno Fujimori en rojo, con las instituciones destrozadas y con toda una conspiración en marcha, donde al llegar al gobierno Toledo decían no llega al próximo año. Cuando García inclusive el día de la segunda vuelta le propone un pacto, el pacto de la reconciliación nacional, que no era otra cosa que borrón y cuenta nueva. Le decía, yo soy ministro, lo que quieras, conserje o lo que quieras, tienes nuestros parlamentarios. Y rechaza Toledo ese pacto y decide ir con el fin, que no era otra cosa que independencia para el Poder Judicial y sanción para los corruptos. Durante los 5 años, entonces, Fernando, durante los 5 años, y al final del año, cuando finalmente se firme esta concesión, cuando hacen pasar, que tú lo has denunciado anteriormente, hicieron pasar el tema de la interoceánica por encima del SNIP, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. ¿Qué le pasó al Frente Independiente Moralizador a Fernando Olivera? Es que no había motivo de sospecha. A Toledo se le podía criticar y de hecho se le denunciaba porque los parientes que hacían cosas, salió el caso Almeida en una oportunidad que terminó preso, ¿no?
y que inclusive ahí yo fui víctima de una conspiración, de una difamación que quedó todo al descubierto, felizmente, y se terminaron rectificando los que la habían armado, ¿no? Para querer involucrarme, como que yo quería tapar ese caso. Al final se hizo una investigación con intervenciones telefónicas con la Fiscalía y terminaron admitiendo que eso había sido... Ok, pero independientemente de eso, no, entonces, la sospecha de... O sea, Alejandro Toledo no había ninguna sospecha. No había sospecha, Cristian. Entonces el sistema no está funcionando. Porque si hubiera habido sospecha, pues ten la seguridad que lo habríamos denunciado. Y cuando el 14 de agosto del 2005 nosotros rompimos absolutamente. Retiramos a los pocos funcionarios que teníamos en el gobierno, por ejemplo al director de Promperú, unos pocos, se nos ofreció inclusive, porque yo me retiraba del gobierno, darnos 2 o 3 ministerios, dijimos, no señor, se acabó aquí. Y de allí para adelante siguió el gobierno y ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que nada menos que un abanderado de la lucha contra un régimen corrupto terminaba siendo un corrupto más? ¿Va a terminar en la cárcel, cree usted, Alejandro Toledo? ¿Cree que la justicia peruana va a poder cumplir su labor y finalmente apresar, ¿no? Y sentenciar, ¿no? Limpiamente, legítimamente, con una sanción ejemplar a Alejandro Toledo y a todo el resto de corruptos que vayan mostrando las investigaciones? Mira, yo espero que se aplique la ley con enorme severidad y contra más jerarquía tenga la autoridad, se le debe imponer una mayor pena, sin ningún tipo de beneficio. ¿Ha escuchado las declaraciones de Alejandro Toledo de París? Muchísimo cuidado con todas esas maniobras leguleyescas a las que nos tienen acostumbrados, habeas corpus, amparos, tribunal constitucional, para que pase el tiempo y luego digan, prescribió, como acaban de darle una bendición al negociado del Comunicore, prescribió y todo sigue igual, o como anularon los petroaudios de Alan García. No, la prueba no vale. A ver, me toca Alan García. ¿Usted hubiese preferido que en esta situación actualmente no se encuentre Toledo sino Alan García? Definitivamente que cualquier presidente que termine involucrado en un caso de corrupción es una vergüenza nacional. Pero claro, de uno usted fue aliado en un momento y de otro siempre ha sido enemigo. Pero fíjate, Cristian, te voy a decir algo con toda transparencia. Cuando se conoce el caso Ecoteva, ese es un antes y un después. Porque, y esto ha sido más o menos en enero del 2014. Pero cuando no reconocía a la hija, mira, es un tipo amoral. En enero del 2014 salen unas informaciones en correo, creo que con Aldo Mariate. Sí, me acuerdo, cuando saca la casa de Casuarinas. Y lo acusaron todo el mundo y lo acusó Alejandro Toledo, a Aldo Mariate, y cuando sacó lo que hoy demuestra que era verdad. Así es, ¿no? Y entonces, 4 años han pasado. El caso Ecoteva empantanado por una serie de temas. Yo recuerdo que cuando la Contraloría en campaña electoral quiso invitar a 5 candidatos nada más, nosotros levantamos nuestras escobas y fuimos y dijimos, están patrocinando a los candidatos de la corrupción. Okay. Y en ese evento yo reclamé también que Toledo explique y que responda por el caso Ecoteva. ¿Y por qué digo que marca un antes y después? Porque si tú no tienes nada que ocultar, te dicen estas propiedades, etcétera. Ahí se dio cuenta usted que obviamente él ocultaba su origen, pero okay, cuando arranca diciendo que eso era producto de una reparación de los nazis a su suegra judía y que había recibido esos fondos, y en 24 horas se cayó y se mostró que todo eso era una mentira, a partir de ahí la sospecha ya era muy grande. Pregunta, la misma que le pregunta el doctor Solari. En el caso de Ollanta está claro que había un tándem con su esposa, con la ex primera dama Nadine Heredia. En el caso de Toledo y Ollanta Carp, ¿cree que es lo mismo? Francamente, no lo sé. No lo sé, sinceramente. Eso lo esclarecerán, pero que definitivamente han hecho una dupla desde la etapa electoral hasta ahora. Lo que sí le puedo decir que, a diferencia de Nadine Heredia, en el gobierno de Toledo, y eso pueden dar fe de muchos, sí, lo ha dicho el doctor Solari también, que no había ninguna intervención. Y si algún mérito tuvo ese gobierno, que además presentó resultados que están ahora embarrados por esta corrupción, el Perú quedó en marcha, se hicieron proyectos importantes, tratados de libre comercio, en fin, realmente se dejó en marcha la economía, se creó trabajo, se recuperó sueldo. Alguna virtud que tuvo fue básicamente nombrar
buenos ministros, a los que se dejaba trabajar con independencia. Ok, ¿Fernando Olivera conoció a Joseph Maiman? ¿A Joseph Maiman? Bueno, sí, se le ha conocido acá eventualmente. ¿Pero tuvo alguna reunión? ¿Cómo así se vuelve el hombre de confianza que al parecer recibía el dinero de las coimas para Alejandro Toledo? Bueno, cuando digo que cuando lo he conocido ha sido eventualmente, ¿no? Viéndolo en alguna reunión, alguna vez al inicio del gobierno había una reunión de ministros, cosas ahí en Chaclacayo, ya estaba por ahí. En fin, sí, sabía de su existencia, no era ningún secreto, ¿no? Pero definitivamente era una persona con la que él tenía mucha relación antes de llegar al gobierno, ¿no? ¿Cree que va a fugar? ¿Cree que Alejandro Toledo, digamos, se va a intentar alejar y ponerse fuera del alcance de la justicia peruana? ¿O va a decir, como él siempre dice y se lo ha recordado, ¿no?, a Graciela Villasís: yo siempre voy a colaborar con la justicia, voy a estar ahí donde me lo pidan? ¿Cuál cree que es la situación con el contexto actual? Yo francamente creo que, ojalá me equivoque, que aquí se va a repetir otro caso de evadir la justicia. ¿Como el de quién? ¿No? Como puede repetirse también con García, ¿no?, que está fuera del país, y como intentó repetirse con Nadine Heredia. Ojalá me equivoque y ojalá funcione la acción de la justicia a nivel mundial. Sí, pero mi pregunta no es esa, porque claro, sería finalmente, si ¿usted cree que Alejandro Toledo es, además de corrupto, una persona que va a tratar de evadir la justicia? Es decir, ¿se va a fugar o va a admitir y va a venir acá y bueno, pues tendrá que pagar? ¿Cuál es el talante? ¿Cuál es digamos, el tema moral, ético de Alejandro Toledo? Queda claro que está por los suelos. ¿Seguirá huyendo entonces? Es lo que la lógica nos diría. ¿Qué cree Fernando Olivera? Bueno, él tiene el imperativo de venir inmediatamente al Perú y ponerse a derecho. Ya. ¿Eso lo va a hacer? ¿Cree que lo va a hacer más allá del imperativo de que eso tendría lo que tendría que hacer? Si quiere que le dé mi opinión. Sí, su opinión. Francamente lo dudo, y además porque ya empiezo a ver ciertas expresiones en algunos tweets y comunicados desesperados donde se empieza a hablar de persecución política. Sí, lo ha dicho Elian Carp. ¿Cree que por ahí va un poco ya el anuncio de que se van a victimizar? Realmente creo que se está queriendo crear aquí que porque uno tiene un color de piel, porque hay blanquitos poderosos, tal y cual, ¿no? Hay una conspiración, pero si hay las pruebas, que todo parece indicar que hay, pues simplemente aquí la justicia tiene que actuar y se quedará sin sustento. Le voy a dar 2 minutos, Fernando Olivera, porque claro, antes de que el tema Toledo no nos gane toda la pauta de la noche, usted venía a hablar también del tema del gasoducto, Ograña y Montero, etcétera. 2 minutitos, por favor, para terminar y cerrar con el tema. No. Mira, hay un tema muy grave. Aquí, por la inacción de la Fiscalía, en un campo en donde está dejando el terreno libre a los corruptores de Odebrecht, porque no le congela cuentas, no hace los embargos cautelares. Bueno, y le avisa a Toledo para que se pueda fugar, ¿no? Porque toda esta pantomima obviamente juega a favor de Toledo y de su posibilidad de fuga, si es que así lo quiere hacer. Absolutamente. Por esa inacción, Odebrecht está obteniendo a cambio lo que pretende, que es vender todas sus acciones, vender todo su patrimonio, con una complicidad del lado del gobierno. Porque el gobierno promueve además esto, hizo todo lo posible para que venda su participación en el gasoducto del sur. Lo anunció Kuczynski primero con Centra y después lo anunció Torne con Zavala respecto a Brookfield, el fondo canadiense. Entonces no cree que él está liderando, en verdad. ¿Y por qué no lidera la lucha contra hay algo muy grave, cosa? Cristian, que no aplica la cláusula anticorrupción. ¿Y eso qué significa? Porque si tú aplicas la cláusula anticorrupción... Pero es que todavía no tiene las pruebas de que efectivamente hay una coima. Pero por favor, ya hay suficientes elementos. Desde la declaración del Departamento de Estado que había una división de sobornos, desde que hay un informe de la Contraloría en donde yo creo que fácilmente podría aplicarla. Desde que cuando pide el fiscal Juárez y presenta el organigrama con Ollanta Humala y con Nadine Heredia, pero no pone a los de Odebrecht, y sí hay colaboraciones eficaces que han entregado dinero a Humala por maletines, por cientos de miles de dólares. O sea, ya debería haberse decretado los embargos cautelares. Pero ¿qué es lo que pasa? Me tengo que ir, Fernando. Este es un hecho de importancia comunicado el 24 de enero. ¿Qué es lo que dice Ograña Montero? ¿Qué es lo que dice? Ograña Montero a la Superintendencia de Valores. ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿Qué cosa dice? Que de conformidad con el contrato de concesión,
porque no han aplicado la cláusula anticorrupción, Gasoductos del Sur del Perú tiene derecho a recibir en un plazo máximo de 12 meses contados desde la terminación de la concesión, un pago que puede oscilar entre el pago mínimo garantizado de 72.5% del valor contable neto hasta el 100% que es en función del resultado de la subasta. Y que con esto, con ese pago mínimo del 72.75%, están en condiciones de cubrir y recuperar el 95% del total de su inversión. ¿Qué cosa es? 220 millones, que es por lo que pagó el 20%, más 129 millones de dólares por un crédito sindicado con 5 bancos, más 52.5 millones de dólares, que es lo que le tocaría de la ejecución de la carta fianza. Haciendo números, en los próximos 12 meses, por no aplicar la cláusula anticorrupción y por no hacer embargos cautelares, ¿cuánto se van a llevar los del gasoducto? ¿Cuánto? Me tengo que ir, dígame el monto. 1.907 millones de dólares. Fernando Olivera, Odebrecht se va a llevar 1.048 millones. Enagas, los españoles, 476. Y Graña y Montero, 381. Pero vamos además, a analizarlo este tema. Ya no hay tiempo para ese además, Fernando. Pero además están queriendo vender 25% de rutas de Lima. Todo. Olmos, Irsa Norte, Hidroeléctrica de Chalja, Chavimochic. Es decir, aquí hay muchos miles de millones de dólares en juego. Vamos a exigir por eso que el Ministerio Público haga su trabajo y que el Ejecutivo se aboque y no venga con estos queriendo mostrar una cierta valentía, coraje, diciendo que se cae en la boca en chincheros. Estas son las cosas que tiene que demostrar que está finalmente abocado a la lucha contra la corrupción. No a la mordaza que nos quiere poner. Pausa y regresamos. Quédense, vamos a explicar el a dedo más de mordaza, Dios. más Regresamos. denuncia.